Angeluch. Y nuestro primer ponente de este Cyberworld 2024 es Santiago Maroto, de Policía Nacional, que viene a hablarnos precisamente de esto, de inteligencia artificial generativa. Le vamos a tener aquí enseguida. Fenomenal, pues ya estamos preparados para arrancar, para hablar de las implicaciones que tiene esta tecnología en nuestras vidas y también, por supuesto, en un organismo como es la policía. Os recuerdo que vamos a estar toda la mañana aquí, en este auditorio, en esta sala Angelucho, y que podéis también revisar la agenda para ver todos los contenidos que tenéis a vuestra disposición el resto del día. Bueno, pues Santiago Maroto ya está con nosotros. Fantástico. Así que si os parece bien, venga, le recibimos con un aplauso a nuestro primer ponente de este Cyberworld 2024. Gracias. Hola, hola. Un momento que ponga la presentación. ¿Se me oye bien? ¿No se acopla? Bueno, a ver si nos terminamos de colocar. Bueno, pues después de la inauguración nos toca hacer una reconfiguración de los tiempos. Bueno, al final en estos congresos siempre toca reajustar los tiempos. Vale. ¿Ya estamos? Vale. Bueno, se está hablando mucho de inteligencia artificial. Parece que es un nuevo invento, un nuevo descubrimiento. Ya hace 70 años ya Alan Turing proponía experimentos para saber si una máquina podía engañar al hombre. O sea, esto ya lleva bastante tiempo. Voy a hablar de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Entonces, para hablar de este entorno siempre hay que saber dónde estamos. Bueno, en general, para aplicar cualquier tecnología, cualquier solución, tienes que ubicarte en un entorno. Nosotros tenemos un entorno externo, lo que nos rodea, y una situación interna, que es lo que somos, lo que queremos y a dónde vamos. En nuestro caso, como un cuerpo de seguridad público, pues está muy determinado nuestro entorno. Nuestro entorno es una sociedad específica, un Estado social y democrático de derecho. Nuestro entorno es un país que está en la Unión Europea, digamos que somos un conjunto de países con unas reglas internas que nos definen, tenemos unas normas legales, como somos un cuerpo policial, unas normas procedimentales de Código Penal y de enjuiciamiento criminal. A su vez tenemos toda una panoplia de leyes y normas de protección de datos, de leyes administrativas que influyen en nuestra actividad. Tenemos además normativa europea, que es, digamos, la que rige principalmente luego nuestro desarrollo interno. Tenemos compromisos supranacionales, etc. Todo este entorno es en el que tenemos que trabajar. Además, internamente, como cuerpo de seguridad, tenemos que saber lo que somos, a dónde vamos. Tenemos ahora mismo 73.000 policías nacionales desplegando sus funciones en un entorno urbano, unas plantillas específicas, unas funciones determinadas. Es decir, cuando queremos aplicar una tecnología a una unidad específica, a un cuerpo policial, a un organismo administrativo, hay que tener muy claro dónde estamos, nuestro entorno y qué es lo que somos. Esto es básico, pero no solo para la inteligencia artificial, para cualquier tipo de despliegue. La normativa, me voy a ir centrando ya obviamente en la inteligencia artificial. Este año ha sido el gran año del cambio, en el sentido, a nivel normativo me refiero, con la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial europeo. Como se dice a nivel tecnológico, Estados Unidos digamos, investiga, desarrolla, en Asia se copia y se mejora lo que en Estados Unidos se crea, y en Europa regulamos. En Europa somos especialistas en legislar, en regular todo. Digamos que nuestra propia sociedad, nuestra propia historia, nos hace ver en Europa que las decisiones unilaterales
pues suelen dar malas soluciones. Entonces, todo lo regulamos. Y a nosotros nos va a afectar muchísimo el reglamento de inteligencia artificial, que realmente es como una aplicación al orden legal de lo que ya decía Isaac Asimov en las leyes de la robótica hace 60 años, que el robot no hará daño al ser humano, que en el caso... Bueno, esto, digamos que es aterrizar lo que ya se lleva muchísimos años pensando. Y obviamente en seguridad nos va a afectar mucho, porque en este reglamento lo primero que se define es que es un sistema de inteligencia artificial. Hay muchas definiciones, pero aquí ya se dice claramente que es un sistema que infiere, es decir, que va a dar un resultado, que lo realizan máquinas, es decir, que es automático, que va a tener unos datos de entrada, que va a tener un algoritmo y que va a ofrecer o contenido, es decir, va a crear contenido, o va a ayudar a tomar decisiones, o va a ser un recomendador, o va a ser un predictor, es decir, digamos que establece el entorno. Prohíbe claramente actividades de inteligencia artificial que tienen que ver pues, con categorización de personas, con sistemas de puntuación ciudadana, con sistemas de influencia sobre el comportamiento. Estos están directamente prohibidos. Sistemas de vigilancia masiva, prohibidos. Y hay otros sistemas que categoriza de alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo son aquellos en los que hay que tomar unas medidas especiales. Todos los sistemas a los que hace referencia esta ley, casi todos tienen influencia directamente en seguridad pública. Y supongo que en España tendremos un debate al respecto, porque este reglamento dice que no se aplicará en defensa nacional ni en seguridad nacional. Pero luego hace mucha referencia a la aplicación de este reglamento a sistemas de inteligencia artificial que se aplican para el cumplimiento de la ley, incluso por fuerzas policiales. ¿Qué ocurre en España? Nuestra estrategia de seguridad nacional dice que la seguridad nacional se compone de la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior del Estado, ayudada por los servicios de inteligencia y de información. Es decir, el Reglamento Europeo separa la seguridad pública de la seguridad nacional, dice que la seguridad pública se ve afectada por este reglamento y la seguridad nacional no. Pero nuestra estrategia de seguridad nacional dice que la seguridad pública forma parte de la seguridad nacional. Bueno, pues a ver este melón cómo lo digerimos, porque no es un asunto baladí, porque en este reglamento se habla de muchísimas tecnologías, aquellas, por ejemplo, de vigilancia mediante reconocimiento biométrico en espacios públicos de personas, terminantemente prohibido, pero se autoriza en aquellos casos específicos en los que se va a identificar a la víctima de un delito, por ejemplo, un desaparecido, autores de un delito, o prevención de atentados terroristas, por ejemplo, siempre y cuando sean comparaciones 1 a n, es decir, que se tenga un sospechoso y se compare contra todas esas referencias biométricas que se están adquiriendo. Se haya hecho un análisis de riesgo y haya sido autorizado por una autoridad judicial o administrativa. O sea, digamos que en nuestra forma de actuar, la normativa española, nuestras estrategias y este reglamento, hay puntos de fricción que habrá que aclarar. Entonces, aplicación de inteligencia artificial en seguridad pública. Todavía hay algún debate si se debe aplicar o no. La pregunta no es esa. La pregunta es cómo la aplicamos, cuándo la aplicamos, de qué manera la aplicamos. Porque la inteligencia artificial es que se está aplicando en todo. Se está aplicando en todos los aspectos tecnológicos y de solución. Cualquiera que lleve un teléfono móvil lleva todas las aplicaciones con capa de inteligencia artificial. Digamos que ha permeado en todos los estamentos tecnológicos, todas las soluciones de la sociedad. Obviamente en seguridad pública tiene que estar, porque ya está. Como digo, la inteligencia artificial no es de reciente aparición. Lo que es de reciente aparición es la democratización de la inteligencia artificial. Y lo que es de reciente aparición
es la democratización de la inteligencia artificial generativa. Es decir, la puesta a disposición del público en general, de los ciudadanos, de unas capacidades que antes estaban reservadas en ciertos entornos. El motor de la inteligencia artificial va con el comburente, combustible y fuerza de activación. Necesita datos, necesita capacidad de cómputo y necesita algoritmos. Y en este mundo actual, la capacidad de cómputo cada vez está más avanzada, más diversa, los datos se están multiplicando exponencialmente y los algoritmos cada vez se desarrollan más perfeccionados. Por lo tanto, tenemos todos los alimentos para que la inteligencia artificial progrese a esta manera que está evolucionando. Pero es una evolución de lo que ya teníamos. Hay varias clasificaciones. Es que se me está acoplando con esto. Hay varias clasificaciones de inteligencia artificial, de mayor complejidad de menor a mayor complejidad. He resaltado en rojo de la que quiero hacer una especificidad en esta presentación, que bueno, se me ha reducido un poco porque la inauguración se ha alargado un poquito más de lo planificado y lo voy a reducir. El primer tipo de robots, los RPA, esto se está utilizando ya en la administración. La automatización de procesos ya se utiliza en muchísimas unidades administrativas. El aprendizaje automático se está utilizando en muchísimas unidades administrativas. Las redes neuronales, yo hace 20 años programaba con MATLAB redes neuronales. Si es que todo esto ya existe. Pero es ahora cuando se está incrementando. La IA en seguridad se puede aplicar de muchísimos factores. De todo lo que os podéis imaginar, se puede hacer con inteligencia artificial. Como clasificador, se puede utilizar para identificar patrones de delitos, para controlar vehículos, para identificar mediante huella dactilar, mediante reconocimiento facial, para detener el fraude. O sea, es que las oportunidades de aplicación son infinitas. Y las amenazas, pues bueno, de las amenazas son las que se está hablando en todos los sitios. O sea, la falta de transparencia, la discriminación, los sesgos, etcétera. Todo esto todo lo que lleva detrás un algoritmo y una decisión que lleva una máquina, siempre se va a alegar pues, de una falta de transparencia, obviamente. Aunque se pudiera leer el código, muy pocas personas lo entenderían. El sesgo es que si no se tiene conocimiento de los datos con lo que se entrenó el modelo, o los datos o los niveles de decisión que se utilizan, pues siempre va a haber unos tipos de discriminación. Pero todo esto en seguridad debe ser muy claro. Vamos a ir profundizando todavía más. La inteligencia artificial generativa en seguridad pública tiene sus riesgos y amenazas. Usada por nosotros, por la parcialidad, obviamente. Toda la inteligencia artificial puede ser parcial, pero utilizada por un organismo de seguridad es parcial porque como depende de los datos de entrenamiento, depende de la categorización, depende del etiquetado que hayamos hecho, va a ser parcial. La ética, pues igual. Referido a la parcialidad. Los datos de entrenamiento, obviamente, y la clasificación que hacemos pues es muy vinculante con las soluciones que vamos a tener. Se ha alegado de algunas aplicaciones de inteligencia artificial generativa que estaban muy sesgadas en cuanto a su ideología progresista conservadora. Estaba muy focalizada en cuanto a la identificación respecto a razas, o sea, siempre hay unos sesgos. Respuestas incorrectas. A fecha de hoy yo creo que ChatGPT no tiene más del 80%, si me equivoco, alguien me corrija, un 80% de efectividad. Obviamente, en función pública, en la seguridad pública, si te dicen que estás utilizando una solución tecnológica con un 80% de efectividad, para nosotros no es asumible, obviamente. Nosotros cuando hacemos algún tipo de identificación, por ejemplo, no te digo el 100%, pero los 5 o 9 sé que hay que alcanzarlo. Y sobre todo las violaciones del copyright.
obviamente, si hay una ingestación de información para que produzca ese contenido, pues se puede utilizar información sobre la que no se esté autorizado. Y usada contra la sociedad, contra la administración, contra nosotros, pues lo ha mencionado el director antes, pues los deepfakes, las noticias falsas, que ayudan a una desinformación, que los deepfakes generan el fraude, para spam, etc. Es decir, que la inteligencia artificial generativa tiene unos riesgos y unas amenazas, no es la panacea. Y en las 300 ponencias que va a haber aquí van a ver ustedes como en la mayoría de ellas pues se va a hacer un gran alarde de qué se puede producir mediante inteligencia artificial generativa, porque es que se puede hacer de todo a fecha de hoy y a nivel prácticamente gratuito. ¿Qué oportunidades nos da como fuerza de seguridad? Pues lo que le ofrece a las organizaciones, a todas, o sea, redactar textos, clasificar textos, resumir contenido, responder a preguntas. Todo esto que hacemos en nuestra vida privada, pues también nos puede ayudar a nosotros. Nosotros tenemos un corpus legislativo, un corpus de información extensísimo. Entonces, mediante inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a la redacción de ese contenido, a responder a preguntas específicas. Y aquí quiero hacer referencia al prisma de casos de usos de Gartner. Policía Nacional colabora con Gartner como socio tecnológico. Ya sabéis que Gartner es un referente a nivel de estrategia y de generar conocimiento. Además, un conocimiento agnóstico, no vinculado a ninguna tecnología y que colabora muchísimo con los organismos públicos para definir estrategias. En una consulta a nivel mundial con cuerpos de seguridad para la aplicación de inteligencia artificial generativa en el ámbito de la seguridad pública, se propusieron una serie de actividades para su categorización. Entonces, se elaboró un prisma que voy a hablar un poquito más de él. Es muy importante, cuando se va a realizar algún tipo de innovación tecnológica, hacer un doble estudio. Hay que evaluar la viabilidad de lo que vamos a implementar y el valor que puede aportar. ¿Qué significa la viabilidad? Hay que hacer una viabilidad técnica. Es decir, tecnológicamente tenemos infraestructura para aplicar esa tecnología. Tenemos un equipo lo suficientemente robusto y formado para desarrollar y mantener esa tecnología. Nuestro entorno de comunicaciones, etcétera, puede permitir esa tecnología. Una preparación interna, es decir, la organización está capacitada, la organización está preparada para implantar esa innovación tecnológica. ¿Qué cambios estructurales hay que realizar? Y una preparación externa, una viabilidad externa que tiene que ver con el entorno normativo, es decir, podemos aplicar esta norma, tenemos la competencia para aplicar esta tecnología y aquí es clarísimo la inteligencia artificial, porque como he dicho, la inteligencia artificial, el motor es el algoritmo, digamos que el combustible son los datos. Nosotros como cuerpo policial tenemos muchísimos datos y además datos de calidad, datos corroborados y datos muy importantes. Pero no se pueden utilizar masivamente, no hay un data lake de seguridad pública. ¿Por qué? Porque hay un registro de actividades de tratamiento de esos datos, hay unos permisos de consulta de esos datos, hay unas finalidades de investigación, unas finalidades administrativas. Ya nos gustaría poder unificar todo un poco más, pero es muy importante conocer la viabilidad legal que tenemos para utilizarlo. Y por otro lado hay que hacer un estudio del valor, el valor que va a aportar, el impacto en la misión, es decir, cómo va a mejorar mis procesos, mi efectividad, mi eficiencia, mi ahorro de costes. ¿Qué impacto va a tener esa solución tecnológica? ¿Cómo va a aumentar la eficiencia? Es decir, ¿cómo puedo conseguir más con lo que tengo? ¿Cómo vamos a gestionar el riesgo? Es decir, esta tecnología, ¿cómo va a permitir afrontar los riesgos que preveo de seguridad que se pueden producir? Y el valor no financiero, es decir, cómo va a ayudar a mi organización
a cumplir aquellas misiones que no son propias de seguridad pública o nuestro propio negocio, pues como pueden ser la responsabilidad social, la sostenibilidad, la inclusión, etcétera. Son valores que como servidores públicos también tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos estas dos dimensiones, valor y viabilidad, que tenemos que evaluar. Entonces, en esta encuesta que realizó Gartner y que ha compartido con nosotros, con numerosos cuerpos de seguridad del mundo sobre casos de uso de aplicación de inteligencia artificial generativa, se ofrecían unas posibles actividades y había que valorarlas en estos dos escalas, en valor y en viabilidad. En cuanto a valor, había del 0 al 4, iba desde que no aplica o que es despreciable, es decir, ofrece una promesa de valor pero es difícilmente conseguible, aquello que es realmente una transformación, que afectaba a nuestro propio modelo de negocio y nos hacía desarrollar nuevos procedimientos. Y en cuanto a la viabilidad, había que catalogar desde 0, es decir, es imposible llevarlo a cabo. Uno, que es desafiante, es decir, con mis capacidades tecnológicas es muy complicado implementarlo. Al último, que es fácil, que es decir, requiere o con la tecnología que ya tienes o con muy ligeras modificaciones, podías implementarlo. Entonces, estos son los casos que ahora lo voy a poner aquí en español en la siguiente tabla, cómo quedaban clasificados. Y la valoración a nivel mundial, este fue el promedio. Realmente hay un solo 4 y las puntuaciones más comunes son 2 y 3, tanto en valor como en viabilidad. Es decir, se ven factibles, pero necesitan un esfuerzo y aportan un valor, pero no te van a transformar completamente el negocio. Y el prisma, entonces, las actividades en cuatro tipos de categorías. Las victorias probables, los que están en la parte del prisma en que aplicarlas es muy factible o es viable, factible y viable es lo mismo, y aporta valor, esos son las victorias probables. Los riesgos calculados, que son aquellos en que aporta mucho valor y son viables. Las ganancias marginales, es decir, que son difíciles de implementar y aportan poco valor. Y luego están las excepciones selectivas, que son los que son bajos o medios de aplicar y bajo o medio valor. Es decir, la clasificación con la puntuación que se dio según los valores, en la categoría de valores que dije, pues quedó la siguiente. Entonces, como victorias probables para los cuerpos de seguridad, esto es un caso teórico de aplicación de inteligencia artificial generativa para la seguridad pública. Como victorias probables, es decir, los casos de uso que, aunque son más complicados de implementar, es decir, la viabilidad es complicada, aportan mucho valor. El chatbot de incidentes no asociados a una emergencia. Esto tiene mucho que ver, sobre todo se hace mucha referencia a la primera interacción de los cuerpos policiales con el ciudadano, que son a través del 091 o el 112. Un chatbot de incidentes de seguridad es muy importante, sobre todo cuando se reciben llamadas masivas. Problema que se ve al aplicar esto, que no sabemos si la sociedad está preparada para que al hablar con un cuerpo de seguridad le esté atendiendo un chatbot. También está muy bien, en una victoria probable, la evaluación y la categorización de esas llamadas. Una llamada de emergencia no es tan sencilla de identificar qué hay que hacer como nos puede suponer. O sea, cuando se realiza una llamada de emergencia, la persona muchas veces está en un estado de excitación alta, no sabe describir bien lo que está ocurriendo. La categorización inicial de esa llamada, de lo que está ocurriendo, no es tan sencillo. Si se dispone de un corpus de entrenamiento y de un apoyo tecnológico que permita ir dirigiendo esa necesidad, estaría muy bien. Entonces, sería una victoria probable. Y eso tiene que ver con la evaluación previa de las llamadas y la contextualización de llamadas. Es muy importante en las emergencias
saber qué está ocurriendo e identificarlo. Los riesgos calculados. Este también sería importante porque ofrece gran valor y es más complicado de implementar. Y tiene que ver con la planificación de dispositivos de seguridad. Para cualquier evento se realizan unos dispositivos que son bastante complejos. No solo porque se habla de antes, el durante y el después de los eventos, no solo porque se habla del análisis de riesgos que se realiza previamente, no solo por la cantidad de fuentes que hay que consultar, la cantidad de unidades que hay que coordinar, la cantidad de relaciones externas que hay que coordinar. Entonces, con un corpus muy desarrollado del que ya disponemos de ingentes cantidades de dispositivos ya establecidos, mediante una inteligencia artificial generativa se puede crear, digamos, un esbozo inicial de lo que sería un plan de dispositivo de seguridad que luego, bueno, habría que especificar, centrar en un caso específico. Luego, las ganancias marginales, es decir, aquellas que son muy factibles pero generan muy poco valor. Pues generación, esto es típico anglosajón, generación de mensajes para difusión a la población ante incidentes graves, los mensajes que se dan a la ciudadanía de quédense en su casa, haga una cosa, haga la otra. La capacitación, formación, es fácil de implementar, pero tampoco va a implementar un valor que sea absolutamente disruptivo. Atención multilingüe, redacción de contenido multimedia. Son factibles, pero no aportan mucho valor. Nosotros tenemos que ser bastante austeros en nuestras implantaciones porque cualquier implantación tecnológica supone inversión de tiempo, supone inversión de dinero, supone inversión de personal. Entonces, nosotros, en los casos que llegaremos a implementar, que seguro que vamos a ir por esta vía en alguno, pues tendremos que ser muy selectivos. Y las últimas, las excepciones, que aportan mucho valor, pero van a ser muy complicadas de implementar. Identificación de patrones de excedente, sugerencias de siguientes acciones a los operadores. Esto ya es muy complicado porque requiere un cuerpo de entrenamiento tan potente y tanta casuística que es muy difícil que una inteligencia artificial pueda ayudar a un operador entrenado en estos momentos. Estos son los casos. Entonces, ¿cómo debemos planificar el despliegue? Nosotros, yo sé que dentro de nuestro cuerpo, dentro de todas las unidades administrativas, ya hay muchos policías nacionales o de otros organismos que están aplicando la inteligencia artificial generativa en su actividad diaria, porque le ayuda para redactar documentos, para crear contenido, pero hay que ser muy cuidadoso con lo que se hace y cómo se hace. Toda implantación tecnológica tiene que estar muy bien planificada, porque ahora mismo, el poquito tiempo que me queda, voy a hablar muy brevemente de los riesgos que llevan asociados. Tenemos que idear, tenemos que nosotros pensar internamente todos los casos de uso que se me ocurren en los que la inteligencia artificial generativa aporte valor a la seguridad pública. Tenemos que priorizar, igual que Gartner, a través de Gartner, con la encuesta que hizo con muchos cuerpos de seguridad, estableció una clasificación. Lo mismo con nuestros casos de uso, solo con nuestra puntuación varía esa priorización. Tenemos que construir un equipo, tenemos que disponer de gente que sepa lo que quiere hacer, tenemos que disponer de tecnólogos que conozcan inteligencia artificial, de desarrolladores de software. Con todo esto, casos de uso, priorizados el equipo, vamos a diseñar unos pocos casos de uso en una fase inicial, en un prototipo. Y vamos a ver su performance, su capacidad de ejecución. Y luego vamos a ir iterando. Es decir, lo que veamos que nos ofrece resultado, nos aporta valor, es viable, pues vamos a seguir iterando. Y seguimos completando el círculo. La planificación es muy importante. Pero toda la planificación de inteligencia artificial, de aplicación, no se puede realizar en cualquier unidad, organismo, fuerza de seguridad, si no es con un modelo el ITRIS, que es inteligencia artificial, Trust, que es confianza, R de riesgo, y S de seguridad y M de management, de gestión. Es decir,
La inteligencia artificial, cuando se aplica, no es una solución tecnológica sencilla que nos centremos únicamente en seguridad. Tenemos que evaluar también la confianza, porque la confiabilidad en la aplicación de inteligencia artificial es fundamental. Tenemos que valorar el riesgo de que los resultados que obtengamos no sean los correctos y, obviamente, tenemos que aplicar seguridad. Debemos proteger nuestra organización, debemos manejar esta gestión y no lo tenemos que hacer únicamente por cumplimiento normativo, lo tenemos que hacer por convencimiento. Todos los pilares, son 4 pilares, explicabilidad y transparencia, es decir, que se sepa qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo elimino los sesgos, quién tiene la responsabilidad de esas decisiones, las operaciones, cómo gestiono el modelo, cómo se administro, qué gobernanza, fundamental. A veces no se da la importancia adecuada al Model Ops, es decir, al modelo de operaciones, y es importantísimo saber qué tiene que hacer cada cual, quién tiene la confianza y cómo se gestiona. La detección de datos anómalos y la protección de datos. Por un lado, detectar datos anómalos para que no tengamos un sesgo, que apliquemos unos datos que realmente sean adecuados para la modelización, que apliquemos unos datos que sean correctos. Además, debemos proteger estos datos. Tenemos que hacer una computación segura, tenemos que hacer un cifrado de nuestra información. Y el último pilar es la resistencia a los ataques. Es decir, tenemos que tener un plan de seguridad. Por lo tanto, y esta ya es la última, finalizo, la aplicación de inteligencia artificial en seguridad pública no es una opción, es inexcusable. La inteligencia artificial generativa nos ofrece muchísimas posibilidades, pero requiere una planificación muy concreta. Hay que analizar los casos de uso, hay que analizar lo que es viable, hay que analizar lo que aporta valor y hay que tomar la decisión adecuada. Y, por supuesto, toda planificación debe incorporar un enfoque ITRIS, es decir, hay que evaluar la confianza, hay que evaluar el riesgo, hay que evaluar la seguridad y hay que aplicar un modelo de operaciones adecuado. Y con esto concluyo. Muchas gracias.